No hay plato, no hay preparación que represente de una mejor manera el hecho de que llegó la Navidad, ese espíritu navideño y que tiene que ver con la unión de la familia venezolana, como lo es la hallaca. Esa tradición que se va generando y se va transmitiendo de generación en generación y que tenemos ese sentido de pertenencia, porque siempre decimos, la mejor hallaca es la que prepara mi mamá. Hoy estaremos conversando con un chef que se ha dado la difícil tarea de recorrer las diferentes regiones del país para presentarnos esta propuesta culinaria denominada Hallaca en 4 tiempos. Hoy está con nosotros Roberto Castellano. Roberto, qué gusto tenerte en nuestro programa. Bienvenido. Esta manera y toda esta identidad que nos hace ser más venezolanos. Así es, mira, te sigo en redes sociales y me encanta esta propuesta porque tú lograste salirte de ese conflicto de que si la mejor hallaca es la que hacen los maracuchos o los andinos o los orientales o los caraqueños. Tú nos presentas la manera particular de hacerlo de cada región. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, es por mi experiencia, ¿no? Lo que tú acabas de decir es un dicho muy arraigado que tiene cada familia venezolana y cada zona y cada tribu, ¿no? Yo la Sí. denomino así, ¿no? Cada tribu, cada familia, hay una receta de hallaca y como es la primera que tú pruebas, la de tu mamá o la de tu abuela, dependiendo de la generación con que andamos, siempre hay es el primer gusto que grabas en tu memoria gustativa y además que viene acompañada de un sentimiento que te hace nacional, que te hace defender tu hallaca, porque se ha convertido esto en una hallaca. Sí. Y tal cual, cuando me pasó algo muy particular, cuando yo era niño, que me llevan a una familia de un amigo de mi papá y me sirven una hallaca con huevo y papa, pero yo estaba enamorado y siempre estuve enamorado de las hallacas de mi mamá que no llevan huevo y papa. Y entonces eso me chocó en el sentido de que, bueno, ¿qué sabor es este? ¿Qué tiene esta yaca que tiene huevo y papa que uno inmediatamente la rechaza, ¿no? Después Sí. estudio cocina con el tiempo y me enamoro de este proyecto y decido romper este paradigma de que la mejor hallaca es tu mamá, de la hace tu mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Que viene por más sentimentalismo y lo que te expliqué ahorita. Entonces decido ir a Táchira, fue el primer estado que recorrí y quedé fascinado porque estuve en una gente que hace hallacas en Capacho y aprendí cómo manejan sus hallacas, cómo era su sistema, tienen otro tipo, otra forma de hacerlo, otro tipo de preparación y otro tipo de ingredientes. Entonces como cocinero me interesé en todos los sabores y luego fui a Oriente y luego a Maracaibo y bueno, me quedo con la receta de mi mamá y de don Armando Escanone, que es algo parecido a lo caraqueña. Y entonces empiezo a investigar y sirvo y fundo Yacas en 4 tiempos, un proyecto que además te explico ahorita, que tiene un libro genial que vamos a sacar este año. eh, y tiene una historia y tiene charlas y tiene documentos de cómo podemos hacer la yaca en casa, o tiene esa picardía que te enseñamos desde la fundación o la primera receta escrita que hay documentada, de cómo se fueron distorsionando o adaptándose a cada región, a cada comida regional. Entonces de ahí parte todo mi proyecto y luego una vez tuve la oportunidad de servir 4 diferentes tipos de hallaca en un solo plato, lo cual cada persona se atreva a romper ese paradigma de que yo puedo comer una yaca y diferente. Mira, Entonces ha sido una tarea ardua, pero bien gratificante porque he encontrado testimonios de que, perro, yo no lo había probado, me gustó, sí. y otros que no, yo me quedo con la de mi mamá. Entonces, esa competencia ha sido un trabajo muy interesante para mí.
Mira, me parece bien ingenioso lo que has hecho porque tú te sales de ese conflicto, tú le dejas a la gente que la gente pruebe, escoja y decida qué es lo que quiere. Pero me encanta la propuesta de incluirnos estos nuevos sabores y estos ingredientes que son muy típicos de cada región. Por ejemplo, en el Zulia se hace la yaca con garbanzos y creo que igual en los Andes, pero hay otras regiones del país donde le echan, por ejemplo, lo que tú dices, papa, huevo, y uno no está acostumbrado. ¿Cómo hacer para adaptar el paladar y tener una buena actitud ante lo nuevo? Sí, mira, eso solamente pasa con la yaca, ¿no? Y nosotros podemos comer una arepa, una cachapa con queso telita, queso amarillo, carne mechada, y no vas a preguntar con quién la hizo, ¿no? Sí. En cambio, con la yaca sí te presentan eso, sí hay una cosa como más especial, un sentimiento mucho más arraigado y propio, individual, de que decirme, esta yaca es así. De eso se trata, que de tal cual, de yo presentarte cuatro yacas y que tú elijas o te atrevas a romper y a probar diferentes sabores. Cambio, por ejemplo, tú un queso llanero o una carne mechada es igual en todos lados, pero aquí no, en la yaca siempre va a haber un sentimiento por delante, va a haber eh, un, un, un paladar bien fino elegido por ti porque es una tradición que viene al lado de un sentimiento y el sentimiento es la familia. O sea, Entonces, ya, bueno, ya sé cuál es tu realidad, ya sé cuál es la yaca de tu preferencia. Elegiste la de tu mamá, ¿verdad? no, bueno, fíjate algo, a mí me pasan muchas cosas. Yo empecé esto y gracias a mi madre, de verdad, que fue Ujú, una gran cocinera, todavía está aquí, y yo empecé a hacer las hallacas según ella y empecé, ujú, como yo llamo en el libro, el pasar por todos los pasos. Lavar las hojas, amarrar, envolver, hasta que el único que no llega es el guiso, que el guiso es solamente de mamá o de abuela o propio, ¿no? sí. Cuando hice las primeras hallacas solo, de la A hasta la Z, entendí que eso era lo que me enamoraba, que me gustaba, pero siempre era un motivo, si no estábamos, nosotros somos cuatro hermanos, que a Ujú, nadie le gusta la cocina sino a mí, entonces siempre se encargaban de otras cosas, o de las compras, o de la música, o del ponche crema, o de servir las cosas, y mi mamá servir aperitivo, otras cosas que ujú. podíamos hacer, pero era un día que disfrutábamos en familia hasta 2 o 3 días, y bueno, nada, después participamos a raíz después de 14 15 años, participábamos en ferias que a ella les gustaban sus hallacas y alguien le pedía para comprar, para hacer esto. Y ahí fue cuando yo empecé a capitalizar o a monetizar, como quien dicen, ver esta pasión por un negocio. Y mucho después estudio cocina y bueno, siento que era lo que más he hecho en mi vida, yaca, y me dediqué a la yaca, a estudiar toda la yaca en Venezuela. Vamos a hablar un poco acerca de esa historia porque tú compartes muy bien en tus redes sociales este contenido sobre el origen. Lo hacemos en familia, lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, pero de pronto no tenemos conciencia de dónde viene, quién inventó la yaca en Venezuela. Bueno, mira, te soy sincero, yo tuve que estudiar un diplomado en antropología de los sabores y he tratado de investigar lo más que pueda, Ujú. pero todavía no he No está llegado a claro. no está documentado, porque yo te puedo decir que hay dos muy buenas versiones bueno, en un transitar en una época se encontraron en el camino de los españoles, Ujú, este, dos muchachos, uno que decía de allá y de acá, y uno tenía una masa y uno un guiso, y decidieron formar la palabra yaca porque tú venías de aquí y venías de allá, en un momento donde los esclavos estaban sí. pasando mucho trabajo y había una epidemia de hambruna muy grande y encontraron esa forma de alimentarse y eso sirvió para eh, precisamente calmar el hambre, ¿no? Esa es una historia que nos cuentan y tiene un cierto sentido, pero me quedo con la otra que es los esclavos, y una vez del reino de los españoles teníamos acá, deshacían, ellos encontraban la forma de agarrar las sobras de Ujú, esos banquetes que se llaman los españoles, ¿no? sí. Y entonces después juntaron como un bollo en una masa de plátano
en una masa de maíz, de perdón, que maíz. lo pilaban y lo envolvían en plátano como para verse escondido. Eso me parece una tesis mucho más acertada. Entonces yo seguí buscando y empecé a buscar cuáles son los orígenes de los ingredientes. Y no es así, sino hasta el segundo viaje de Cristóbal Colón. En el primer viaje, cuando él descubre América, él no tenía, duraron más de 3, 4 meses acá buscando, Ujú. investigando todas las cosas y aquí se comía de la pesca y de la caza y de la pesca, ¿no? Animales silvestres. Entonces ellos no tenían cómo devolverse a España, no tenían provisiones por 3 o 4 meses que duraba un viaje hacia allá, y entonces en el segundo viaje es que ellos traen, y aquí empieza toda la agricultura del país, en su despensa trae algunos ingredientes como el cochino, como la carne de Ujú. vacuno, de Asia o en España, en Europa también se produce las aceitunas, alcaparra, y entonces después de descifrar todos esos orígenes de cada ingrediente, pude como llegar a una deducción lógica de que esa tesis es más favorable que la de allá y la de acá, ¿no? Sí, qué Entonces, interesante eso. Roberto, quisiera que habláramos un poco acerca de los secretos que tú puedes compartir con la audiencia con respecto a la preparación de las hallacas. Es decir, hay gente que prepara el guiso con días de antelación, hay gente que la cocina, otros lo congelan. ¿Cuáles son esos secreticos de cosas que te funcionan, que tú consideras que la gente debe saber? bueno, es importantísimo. Yo, ahorita estamos creando unos concursos, una serie de concursos acá en Venezuela, en Ujú. Margarita, casualmente, viene el primer concurso de la yaca crepuscular. Entonces nos dijimos que me planteé que hay 3 cosas que debemos mantener de la yaca, ¿no? Que es su color, que a veces yo juego con el amarillo intenso o el amarillo tostado o un amarillo viejo, pero la masa tiene que tener un color bien uniforme. Eso sí nos va a garantizar una aceptación en la yaca, ¿ok? Se El mantiene la amarrado masa es fina. Sí, sí, bueno, hay muchas zonas, por ejemplo, el oriente no les encanta la masa delgadita, delgadita Ujú. y que quede como un paquete sin sobras por los lados y ellos tienen una envoltura que parece un paquete. Ok. Entonces nosotros tenemos la masita que sobre, es lo primero que uno prueba y nos encanta tener esa masita y probarla y es lo que es el primer bocado que te comes de la yaca, ¿no? No sé Ok, si te ha pasado, pero sí, me muchas cosas encanta. así. Vamos a ir, te voy a explotar al máximo, te voy a sacar el jugo hoy, Roberto. En la Tranquila, masa, el tranquila. secreto de la masa. A mí me dicen, por ejemplo, que donde se hierven las proteínas, que tiene ese sabor concentrado, con esa misma agua se debería preparar la masa. ¿Es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Es una característica de la yaca que le queremos dar un sabor proteico. Hay otras personas que utilizan un saborizante artificial, yo no lo utilizo y no se lo recomiendo. Yo creo que con el fondo de la gallina, nosotros lo llamamos profesionalmente fondo o caldo. O caldo. Ajá. Con el fondo de la gallina, podemos hacer, hay una preparación que nosotros colocamos, que los voy a decir aquí, que es 50% de cebolla, 25% de zanahoria y 25% de apio España o celery, lo que llamamos acá, y eso se llama un mirepoix, acompañado de los huesos y de la gallina o la carne, porque a veces a mí me gusta utilizar un poquito fondo de carne, y luego, bueno, fondo de gallina es el más utilizado. Dejamos que eso hierva, 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 que reduzca la mitad, lo volvemos a llenar a la olla y en el momento que ella empiece a reducir, en ese lo colamos, en ese momento apagamos el fondo y te va a quedar una masa con un gusto muy distinto, que es muy sabroso, que al equilibrarlo con el guiso vamos a encontrar un balance que puede ser genial. Muchas masas Tremendo. llevan dulce, pueden llevar azúcar o papelón. Por ejemplo, aquí en Caracas nos gusta un poco Sí. dulce, y entonces yo trato de hacer un poco la masa salada, no tan dulce, y con el guiso sí encuentro ese balance y ese equilibrio que hace que la yaca tenga los 4 sabores que a nosotros nos gusta o diferenciamos o adquirimos, que es el sabor umami, que es
lo dulce, lo salado, lo agrio y lo ácido que puedes encontrar allí, y eso te va a saber sabroso donde estés. Si tú logras tener ese balance entre la masa dulce o el guiso dulce o salado, ahí vamos a encontrar algo que nos va a gustar todo el tiempo. Sí, es una explosión de Así que sabores. yo, si Ahora, les vamos con recomiendo la algo, selección de las proteínas. ¿Qué proteínas podemos combinar? Y si es verdad que necesita un toquecito de grasita para que agarre gusto. totalmente, un poquito de lo que Ok. tú quieras utilizar. Bueno, yo siempre utilizo una carne de primera porque depende, eh, cada quien, como te digo, tiene una receta, pero a mí ya es una manera comercial de donde yo voy a Ujú. servir un plato. Siempre sirvo una carne de primera, puede ser ganso, pulpa negra, chocosuela, que es una carne que te puede aguantar un poquito la cocción, te va a dar un sabor genial en el fondo y te va a quedar blandita, que al final lo que queremos es que quede una carne bien limpia, y sin grasa y blandita, ¿no? Al combinarla, yo utilizo una proporción de 50% carne, 30% cochino y 20% gallina o pollo, lo que necesite. Entonces, todo hervimos las carnes por separado Ujú. y vamos logrando que una vez que la carne esté blandita, la mezclamos con nuestro sofrito. Esa es la Perfecto. manera con Una que vez que elegimos el las guiso tiene proteínas. ese toque tan rico, que ya tú sientas que tiene el toque el sello de tu familia, y empezamos a armar esa yaca, ¿tú estás de acuerdo con colocarle los vegetales para decorar, las pasitas, las aceitunas? ¿Le da buen gusto? Totalmente, totalmente, sí, Ok. estoy de acuerdo y es algo que nos identifica, que es una yaca que nos separa de algunas copias o algunas recetas como de otros países como el tamal de Bogotá o Ujú. la yaca ecuatoriana, incluso el tamal mexicano. Ellos no llevan nada en su relleno, sino llevan un propio guiso y son diferentes preparaciones, pero yo sí considero que debe llevar su tira de pimentón, bien sea, a mí me gusta colocar el amarillo porque le da un toque eh, magnífico, o si no, el pimentón rojo, su ruedita de cebolla, de 4 o 6 pasas, 2 alcaparras bebé y 3 o 2 aceitunas. Yo Uy, creo que qué esos rico. son unos ingredientes que también te van a ayudar a buscar el equilibrio que hablábamos, porque la aceituna es como un poco ácida, tenemos la sal de la alcaparra, tenemos las pasitas que les doy un tips aquí, yo las dejo remojando en vino y Ah, qué ellas bien. agarran, se inflan un poquito y intensifica el sabor dulce de la preparación. Gracias por ese tip. Ya estoy próxima a hacer hallacas, así que lo voy a poner en práctica. Vamos a hablar acerca de los secretos de la hoja del bijao y el amarre. Ok, el bijao fue las primeras palmas que llegaron y se Ujú. hicieron, y ahí agarra tesis lo que te estoy comentando. Eh, Después que se viene Colón y pone aquí muchas cosas, llega la herencia de los africanos, y de África se traen los plátanos, ¿ok? Y el cambur y todas esas cosas, pero antes se hacían y se envuelven en bijao. Todavía en alguna parte del occidente de los Andes se consigue la palma de bijao, un poquito más dura. Creo que una de las cosas que está, de los videos y fotos que están, ya la he visto. Entonces una palma muy parecida a la hoja de plátano, y entonces se envolvían allí. Actualmente, gracias a toda la evolución, la hoja de plátano sigue siendo pasada por un ahumador, una candelita muy fuego, que hace que le agarre Que ese quede. sabor ahumado y también que sea muy manejable, ¿no? Sí, se Yo hace más recomiendo flexible. siempre comprar las hojas en paquetes, no estos que ven ahorita en el supermercado envueltas y cortadas. Uno pierde mucho dinero Ujú. porque a veces están mal cortadas, no las utiliza. Y si la cortas, nosotros tenemos unas 3 formas: una hoja que le llamamos pañito, que es la pequeña donde va extendida la masa; luego una hoja mucho más grande, que es la que nos va a permitir envolver toda la masa, toda la yaca, Ujú. y luego le hacemos un doblez a,
que quede como en la forma de la yaca, la cortamos, utilizamos el corte del tamaño que queremos utilizar en la yaca. Y bueno, después le colocamos la famosa fajita, que es la cinta que va en el medio, que es la que permite que no entre agua y asegurarla para proceder a amarrarla. Ok. Dentro de los muchísimos amarres que hay, que normalmente eh, es como el juego de la vieja, que es entre cuadros, Sí. yo la amarro 3 veces horizontal y 2 veces Ujú. vertical. ¿Ok? Y en Oriente se amarra de una forma muy linda también, que es en forma de X, y también es una otra diferente que también nos hace peculiar, ¿no? Que yo la amarro así, así que la yaca mía es mejor, entonces es Claro, cada algo quien de, tiene su manera de hacerlo. Vamos a hablar un poco acerca de una vez que ya la yaca está lista, presentada, amarrada, bien bonita. Hay personas que deciden congelarla, sí. Hay otras personas que deciden hervirla para luego congelarla y repartirla entre la familia. ¿Qué recomiendas tú? sí, mi recomendación siempre es hacerla cruda y Ok, llevar la congelación cruda. Eso te puede durar hasta un año, o yo he hecho pruebas hasta un año y medio que te puede durar en tu congelador siempre y cuando no se descongele, ¿no? claro. Entonces, así vamos a proteger que la masa no se cuartee a la hora de tener un choque térmico, porque muchas personas la sacan del congelador y la tiran en agua caliente y ahí se produce un choque térmico Mm, que rompe la masa. Entonces, lo más recomendable que si quieres guardar hallacas para los primeros días de enero, que vienen los familiares, o que puedes guardarla, o simplemente las haces el 1 de diciembre y las cocinas, las congelas crudas, las envuelves una formación de 2 laterales y 2 verticales, y vas haciendo una torre de 10, las congelas, ujú. y al momento de hervirla la vas a sacar 1 hora antes. Ella va perdiendo ese frío hasta que llega un punto no tan natural, pero sí se le baja el frío, y ahí evitamos el choque térmico. Y después la sancochamos por 40 minutos, 1 hora, dependiendo de la candela que la cocina y la llama que tenga. Entonces podemos a 100 grados, podemos utilizar 1 hora Ok, para Roberto, cocinar. si cometemos un error en la preparación de la yaca en el proceso, ¿cuáles son los errores más comunes que solemos cometer? Y si hay alguna manera de enmendarlo en el proceso, pues para mejorarle el toque, el sabor, ¿cuáles son esos tips, esas anécdotas que tú has podido recoger a lo largo y ancho de tu recorrido por Venezuela? Bueno, yo les recomiendo, por ejemplo, en el caso andino, ellos la hacen a Ujú. leña y duran 4 horas porque ellos utilizan el guiso crudo. Ok, Particularmente no es algo que identifique una yaca, pero es una forma de hacerlo y es respetable. A claro. mí me causa un choque todo el proceso, que como utilizamos masa precocida, harina precocida, al durar 4 horas ahí caliente, bueno, la masa tiende a distorsionarse un poquito. Pero si te digo 3 puntos, yo cocino, pruebo la masa, hago una arepita primero, ya hice el caldo, coloqué la harina, me quedó bastante ligera como para Ujú. extenderla, le coloqué su punto de sal, le coloqué su punto de azúcar, la anoté, quedó el color que yo quería. Luego hago una prueba haciendo un bollito normalmente y hago una arepita. Entonces Ok. ahí pruebo la masa, ¿ok? Y en el momento, eso es una forma de corregir o de aceptar de que tu masa quedó súper súper sabrosa. Y entonces la otra prueba es que en el momento de hacer el guiso, tienes el sofrito que lo hiciste aparte, lo mezclaste con la carne, y en el momento de apagar de apagar el guiso, ahí es donde tú vas a corregir un sabor de papelón, un sabor de vino, O sea, ese es más el momento de la alcaparra. verdad. Ese es el momento donde realmente vas a modificar un sabor. Puedes Ok. acercarte a gustarte, y luego ese guiso lo vas a dejar reposar por lo menos 3 horas, que ellos concentren su sabor en 2 temperaturas.
y ahí vamos a adquirir el sabor original, el sabor auténtico de cada carne y de la mezcla del sofrito, porque ellos tienen que reposar. Entonces mi recomendación siempre va a ser esa. Y en el momento que pruebes, que ya te listo el guiso, lo vuelves a probar. Ahí le puedes colocar un toque más de sal, un toque más de pimienta, por lo menos yo al apagarlo, al reposarlo, es donde le coloco la pimienta porque la pimienta me potencia El otro sabor. tipo de ingredientes. Qué interesante. Además que también es importante dejarla reposar cuando se sirve para comerla y que se mantenga como la masa bien, ¿no? Porque a veces estamos como tan desesperados que no la dejamos reposar y la masa no agarra la textura que debería. Eso te iba a comentar, ¿no? Si se puede dejarla reposar, sí, pero a veces quieres probar la primera, la segunda, Sí. y entonces si mucha gente la hace el 24 a las 6 de la tarde, empieza a hacer eso, entonces realmente como venga, en la yaca andina se prueba al momento, la sacas así. A mí sí me gusta dejarla reposar Ujú. y después que esté fría la vuelvo a calentar. Nunca calentarlo en microondas, nunca, nunca, Ok, nunca, es un error garrafal. ok. Siempre Este, poner a hervir agüita a la antigua. a la antigua, es lo Ok. mejor que puedes hacer porque hidratas la masa Ujú. y vienes autentizas el sabor, la hoja también desprende su sabor allí y entonces, bueno, su sabor y su aroma. Entonces mi recomendación siempre va a ser en agua. ¿Te ha pasado que has hecho la preparación de las hallacas y le han colocado mayonesa? Eh, sí, terriblemente sí me ha tocado. Este, he como que superado ese tema de quererle echar mayonesa porque al final es un plato, si te va a gustar, es un plato individual que si tú le quieres agregar mayonesa y te sabe mejor, chévere, pero nunca vas a identificar una yaca como tuya, como la de la man criollo, como yaca en cuatro tiempos, como la de tu mamá si le incorporas mayonesa. Sí, Ok, no sé si me entiendes. Pues. no, totalmente. Sería como una falta de Yo no estoy de respeto acuerdo, después de todo pero el esfuerzo familiar para cambiarle el sabor con la mayonesa, pero bueno, cada quien lo come a su gusto. Quisiera que nos comentaras algo. Para los venezolanos que estamos regados por el mundo y de pronto no tenemos allí la receta de nuestra mamá y queremos atrevernos a hacerlo para enseñar también a nuestros hijos con las recetas que tú publicas, que tú tienes, siguiendo paso a paso las instrucciones, podemos lograr un buen resultado. claro, sí, mira, de verdad que mm, a mí me ha pasado una cosa y te la voy a contar aquí a todos, que yo seguí la receta de mi mamá Ok. y cuando estudio cocina, y veo que hay técnicas que mi mamá no utiliza, que son como sacar o escurrir el fondo a su máximo nivel, donde hago la masa, o aquel tipo de sellado de carne, o aquella conservación. Hay técnicas que uno utiliza profesionalmente y después yo fui adaptando una yaca comercialmente, que es difícil, a través de los cuatro sabores que te expliqué del umami. Ujú. Sí. Entonces cambié como algo de la receta y en ese momento perdí muchos clientes. Entonces después tuve que volver a la receta de mi mamá y bueno, sí, sí, no es lo mismo hacer 20 yacas que 1000, que 500, que por tanda. Entonces ya utilizas otros métodos de conservación, de que tienes que estar apurado de preparación previa, que uno le llama la mise en place, entonces sí, sí cambia, pero mi receta realmente ha gustado, es una receta que yo busqué el equilibrio de sabores, eh, con agregándole algo ácido, algo dulce, algo muy salado, entonces encontré un balance donde realmente para principiantes y en todos los cursos que yo he dictado a nuevas mamás, porque uno de mis propósitos o objetivos es que las nuevas mamás que no tienen una mamá o que no se guiaron o que Ujú. simplemente trajeron Sí. una receta o no traían consigo una receta, por ejemplo, te voy a enseñarlas a tener su propia receta y formar esa cultura en su hogar. En una de las entrevistas que yo he hecho, que te voy a citar ese caso, Titina Pensini, Ujú. un personaje aquí en Venezuela, conocidos por todos, Sí, sí, sí. ella me confesó que ella
se sintió casada cuando fue la primera vez que hizo hallacas en su casa. O sea, que ya no dependía, ya heredó la batuta, se hizo en su casa y cuando empezó a hacer sus hallacas, realmente le quedaron genial. Y me dijo, ahí en ese momento yo sentí que estaba casada. Bueno, yo creo que voy a seguir soltera por un tiempo porque de verdad que es una responsabilidad. Son muchos elementos que se necesitan que queden bien para que el resultado final sea el que esperamos, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutar del proceso. Algunas recomendaciones con respecto a precios, dónde comprar, qué debemos tomar en cuenta, porque la yaca es el plato protagonista, pero también podemos hacer que si la ensalada de gallina, el pan de jamón hecho en casa, para el pernil, para poder acompañar esa cena navideña. Bueno, los invito a que me puedan hacer cualquier solicitud por mi página web, por mi página de Instagram. Yo les puedo contar una asesoría. Hice trabajo para 2 o 3 supermercados donde reunimos en una bolsa un combo para hacer 20 hallacas. Y si querías hacer 40 la duplicabas, y si querías hacer 30 comprabas una y media. O sea, y diseñamos un, simplificamos el trabajo de estar yendo de encontrar todo en un solo lugar para que no tengas muchas excusas. La pusimos como facilita. Entonces, bueno, sí, tienen que comprar en esta proporción de 50%. Si van a utilizar 2 kilos de carne o 2 libras, utilizan una libra ya en Miami, ¿no? Aquí todavía utilizamos kilos, ¿ok? Entonces utilizas la mitad del cochino, del 30% de cochino y 20% de pollo o gallina. Eh, eh, Tengo entendido, bueno, muchas veces no, que he ido a Estados Unidos, no encontramos ají dulce, aunque ya hay muchas personas que sí, pero para mí eso es un ingrediente indispensable que debe llevar el guiso de la yaca, ¿no? El Sí, pero sofrito. aquí se consigue uno que se llama ají cachucha, que es el ají cubano, que también tiene, son chiquiticos, pero tienen un gusto bien sabroso, que lo asumimos en sustitución del ají nuestro, pues. Sí, y tengo entendido que hay uno rosita que es mexicano, me parece una rosita, y también tiene algo dulce, ¿sabes? Todo ello es picante, pero ese ají es como dulce. Y una vez lo utilicé ya estando en Miami. Ok, vamos a cerrar y quisiera que habláramos acerca de tu libro, de ese libro donde vamos a poder consultar todas estas recetas que tienen que ver con nuestra tradición gastronómica y que nos va a recordar siempre nuestra familia en cualquier parte del mundo. De verdad, mira, te lo explico que es una joya gastronómica que me costó 6 años construirlo. Wow. Y 6 años, bueno, para cuando vi un profe que dijo que su libro tardó 18, me sentí como nada, Como que bueno, estoy eso, bien. 6 años es nada, pues. 6 años no es nada, pero bueno, tuvimos Y tres qué años de tiene ese pandemia. libro? Cuéntamelo todo. Bueno, sale la historia que empezamos a hablar, Ujú, en la historia que podemos lograr, tanto como el nombre, como la historia, las dos versiones de la historia. ujú. Sale una versión mía. este, Después comenzamos con la primera receta documentada que se encontró en un libro, que se llama El Manual del Agricultor, en 1841. Esa es la receta que más hemos estado. Tenemos algunos personajes históricos. Todavía Simón Bolívar no ha descubierto que haya comido yaca. Incluso viajé a Bogotá para ver si podía, pero hay algunos próceres que sí han probado algunas hallacas. Después entramos en la tradición familiar y decimos cómo se van a hacer las hallacas. Armamos un tren de hallaca, lo llamamos tren de hallaca, que es de cómo se empieza de la A hasta la Z, de todos los procesos, cuáles son las personas que lo utilizan, cuáles son los utensilios a utilizar, el caldero, la olla, los tipos de fuego, como puede ser gas natural, no me gusta lo eléctrico, o en leña, que también muchas personas la quieren Sí. hacer en leña, depende de tu O sea, cocina. tú das todos Eso los nos tips, todos los secretos que necesitamos para poder hacer las hallacas y otras preparaciones tradicionales de Venezuela, ¿correcto? tienes todos los tips. Después pasamos a la receta donde tenemos 5 hallacas, que es la maracucha, la andina, la oriental, la caraqueña.
Eh, Incorporé una recientemente, por eso que me Ujú. pareció que es importante, una carabina, que es una yaca de caraotas, que su Qué guiso no tiene rico, eso proteína, es de lo caraota. máximo. Yo he probado la de caraota y me encanta. Mira, eso ha sido un furor que yo, desde que la empecé a hacer, mucha gente quiere atrevérsela a probar. Entonces, bueno, tuvimos que incorporarle algunos tropezones de cochino y unos quesitos por ahí que se derriten. Y bueno, tenemos esa yaca y hablamos del bollito, que es otra de las cosas muy famosas aquí, que mucha Sí. gente no le gustan las yacas, pero sí nos gustan los bollitos. Y también es una forma como utilizarla para el desayuno, Ujú. que eso es bien importante. Entonces hablamos de todas esas hallacas, hablamos de la historia que yo investigué, de que ellos me contaron en cada protagonista, entonces yo vengo y hago un resumen también de lo que yo percibo y hago alguna comparación y entonces, bueno, es una historia fantástica porque vas a encontrar desde la historia, desde cómo empezar a hacer una yaca desde cero, vas a encontrar recetas de aquellas regiones autóctonas y también vas a encontrar modos de preparación. Y entonces, de verdad, es Buenísimo. Te una felicito por ese joya. regalo que podemos obsequiar en Navidad. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? Mira, va a partir, estamos tratando de venderlo de forma digital. Ok. Ahorita lo tenemos listo, no lo hemos lanzado porque no nos dio tiempo y estábamos buscando otro tipo de patrocinio y buscando de la manera de comercializarlo. Pero a partir de febrero, marzo, vamos a estar en Amazon para los que están afuera. Aquí los vamos a vender en forma digital a través de la página web Ayacas en Cuatro Tiempos o mi página en Instagram, Ayacas en Cuatro Tiempos. Vamos a estar en las principales librerías de aquí del país. Y bueno, ojalá me inviten a Estados Unidos y por poderlo llevar a Estados Unidos de esa forma, porque hay personas que yo me quedé loco, que hasta en África están vendiendo harina de maíz precocida, están vendiendo todas las partes, entonces yo creo que ya después del año que viene haremos un recorrido para llevar la yaca al máximo nivel. Todo el mundo Y, esta increíble. diáspora nos ha ayudado mucho a, a llamar, a llevar nuestra gastronomía y la yaca en especial, pero más ha tenido protagonista la arepa, el Lo pequeño. que te iba a decir, se ha internacionalizado con el efecto de la migración, la arepa, los pequeños y bueno, ¿y por qué no la yaca? Todo el éxito del mundo, Roberto, en este libro para que pueda estar al alcance de todos. Gracias por ser tan bondadoso y compartir todos esos conocimientos con nosotros. Feliz Navidad para ti y en el próximo programa, en la próxima entrevista, me encantaría que me des tu feedback de cuál es la impresión, qué es lo que te dicen los extranjeros cuando prueban nuestra querida y amada yaca. Un abrazo para ti, feliz Me encanta Navidad. porque hay una parte de crónicas gastronómicas donde entrevistamos a algunos personajes importantes en el país y nos echan el cuento de la yaca y cuando hablamos de ese tema, o sea, se olvidan todos. Somos tú y yo en una entrevista, como si nos conociéramos de toda la vida y eso nos permite, la yaca nos permite manifestar ese sentimiento tan nacional y ese gusto tan increíble que lleva la yaca. No, no, Así igual es. para ti, igual para todos tus televidentes del canal, muchos amigos y familiares en Miami, en la Florida, en Estados Unidos, mis hermanas viven allá, este, aman nuestra yaca, tenemos más de 12 años que no comemos y nos reunimos para hacer hallacas, entonces eso es una tarea pendiente y hay Así muchos es. personajes que nos tenemos pendiente por ahí. Así Gracias por que acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Un abrazo grande, tiempo, tu orden, Roberto. gracias y bueno, espero que haya una segunda parte para hablar del Claro que pernil y el sí. plato. Claro que sí, queda mucho por hablar. Era Roberto Saludos y feliz Castellano. Navidad a todos. Un abrazo, feliz Navidad para ti, compartiendo el día de hoy con nosotros todos esos conocimientos que él tiene sobre la preparación de la yaca. Bueno, esperemos que su libro salga a la venta muy pronto para que podamos disfrutar de esas recetas del pan de jamón caserito, la ensalada de gallina y todo lo que él comparte en esta investigación que le tomó, imagínense ustedes, 6 años de su vida y de su talento.